La noche había comenzado como cualquier otra charla, antes de la boda tranquila y cautelosa, con Ezequiel, sonriendo nervioso, y Rodrigo Santamaría, recostado en su silla como si el mundo girara a su alrededor. Entonces pasó. Rodrigo hizo un gesto con la mano hacia mis amigos de toda la vida y colegas, la gente que me había ayudado a construir mi vida desde cero, y dijo con una sonrisa sarcástica: «Solo queremos gente de peso en esta boda, no a tus compadres». Ezequiel se quedó helado, indeciso, atrapado entre defenderme y no ofender a su prometida. Xiomara Santamaría, a su lado, asintió como si estuviera de acuerdo, con los ojos brillando de ambición social. No alcé la voz. No defendí a mis amigos ni a mí misma. Solo asentí despacio, dejando que una sonrisa serena se instalara en mi rostro. Pero por dentro se encendió un fuego controlado, deliberado. Esto no era solo un insulto, era un desprecio a 35 años de trabajo duro, de cada relación que había cultivado, de cada noche en vela, cada contrato firmado, cada reputación ganada. Rodrigo me había subestimado, juzgando mal el poder del respeto ganado con dedicación en lugar de herencia. Y en ese instante me di cuenta de que la paciencia, la observación y la estrategia serían mis armas. Lo dejé terminar sin que se diera cuenta de que el acto de excluir a mi gente me había dado la justificación moral y práctica para actuar. Por Ezequiel, por los amigos y colegas que habían estado a mi lado, y por la vida que había construido con tanto esfuerzo, el escenario estaba listo. Mañana todo podía cambiar, y yo me aseguraría de que así fuera. Después empecé a rastrear los patrones de sus desprecios, documentando cada agravio y planeando mi respuesta mesurada. Hacía meses, en realidad, que el patrón se estaba formando. Recordaba la primera vez que Rodrigo sugirió que quizás quisiera renovar mi guardarropa para la cena de ensayo, entregándome una tarjeta de su sastre familiar. «No es nada personal, Alondra», dijo, «pero vas a conocer gente de Alcurnia». Sonreí cortésmente, guardando la tarjeta en mi bolso, notando cómo cada palabra destilaba condescendencia, como gotas de veneno, en un café amargo. Para abril sus exclusiones se volvieron más deliberadas. Las invitaciones para mis amigos de siempre del barrio fueron retiradas en silencio. Los hombres y mujeres que me habían ayudado a construir mi negocio inmobiliario, que habían estado conmigo en años de contratos, plazos y madrugadas, ahora eran considerados inapropiados para la boda. Ezequiel apenas hablaba en esas conversaciones, con los ojos fijos en su prometida, callado, como si su amor le exigiera aceptar cada desaire. Y Xiomara, siempre impecable, siempre pendiente de las apariencias, asentía con aprobación, como si el mundo entero existiera para servir sus ambiciones. Observé en silencio, catalogando cada palabra, cada matiz, cada desprecio. Cada pequeño corte, cada gesto ignorado, sumaba un patrón que ya no podía pasar por alto. Esto era sobrecontrol, sobretrepar socialmente y sobreborrar a la gente que más me importaba. Me di cuenta entonces de que mi respuesta tenía que ser estratégica. Una inacción rápida o reactiva jugaría a favor de Rodrigo. Pero movimientos mesurados, deliberados, planes construidos sobre relaciones que había cultivado por décadas, podían convertir este insulto en palanca. Mi gente era más que invitados. Eran aliados, testigos y, si era necesario, instrumentos de justicia. Empecé a tomar notas mentales, conectando nombres, lugares y favores. Cada desaire era una migaja, y yo pretendía seguirlas hasta el final. La investigación comenzaría en silencio, pero sus consecuencias no lo serían. Después descubriría las grietas ocultas en la fachada perfecta de Rodrigo. Siempre he confiado en mi instinto, y algo en Rodrigo Santamaría
me había estado molestando por meses. Las pequeñas inconsistencias en sus historias, las respuestas vagas sobre su trabajo, la forma en que evadía preguntas sobre finanzas, todo eso encendía alarmas que no podía ignorar. Ezequiel descartaba mis preocupaciones confiando en su prometida sin dudar, pero yo no podía. Había pasado una vida construyendo un negocio, una reputación y una red. Sabía cuando la gente ocultaba algo. El primer paso fue la discreción. Contacté a Javier Montoya, un investigador privado con quien había trabajado años atrás. En voz baja le pedí que revisara todo archivos de la Comisión de Valores, registros bancarios y cualquier aviso legal público relacionado con el grupo de inversiones Santa María. Necesitaba un panorama completo antes de dar pasos que pudieran escalar a confrontación. Javier era metódico, exhaustivo y discreto, justo lo que la situación requería. En días las piezas empezaron a encajar. Rodrigo no era solo evasivo, ocultaba problemas financieros graves, deudas de juego acumuladas, transferencias que no cuadraban fondos de clientes malversados. Quedó claro que había un patrón de desfalco probablemente en curso por meses. El hombre que una vez consideré un empresario educado, aunque arrogante, era un riesgo no solo para sí mismo, sino para mi familia y nuestra comunidad. Equilibrar la obligación moral con la paciencia estratégica se convirtió en mi enfoque. Actuar demasiado pronto podía alertar a Rodrigo dándole chance de cubrir sus huellas o manipular más a Ezequiel. Esperar demasiado, sin embargo, arriesgaba dejarlo continuar sin control. Empecé a trazar un plan cuidadoso, anotando cada lugar, cada contacto, cada oportunidad, para ejercer palanca discretamente. Mi gente, mis amigos, colegas y aquellos que me habían ayudado a construir mi vida, serían parte de este plan, aunque por ahora permanecían ajenos. Mientras revisaba los informes preliminares de Javier, me di cuenta de que el escenario no era para una confrontación menor, sino para un desmoronamiento completo de la imagen curada con esmero de Rodrigo Santamaría. El siguiente paso era ver cuán profundo iba su engaño y prepararme para las consecuencias que inevitablemente seguirían. Con el conocimiento que Javier había reunido, empecé a activar en silencio la red que había cultivado por décadas. Cada contacto, cada relación construida a través de años de trabajo, se convirtió en una herramienta para lo que necesitaba suceder. Gerentes de salones que había ayudado a remodelar, organizadores que me habían visto entregar eventos impecables, bajo plazos imposibles, proveedores que habían confiado en mí en horarios apretados. Todos ahora tenían una razón para actuar de maneras que inclinarían la balanza. Empecé con los movimientos más simples, confirmando reservas, revisando agendas, recordando sutilmente a mis contactos, obligaciones y favores previos. No necesitaba explicar toda la situación. El profesionalismo y la persuasión sutil eran suficientes. Cada conversación plantaba semillas de contingencia. Si los planes de Rodrigo avanzaban con demasiada confianza, los lugares y recursos en los que contaba de repente estarían indisponibles. Para fin de semana había confirmado en silencio cancelaciones y obstáculos de respaldo que le parecerían a él como desgracias al azar. Rodrigo permanecía felizmente ajeno. En su mente la boda estaba asegurada, el evento de 3 millones de pesos, desplegándose exactamente como planeado. No veía amenaza porque asumía que yo era impotente, una figura educada sin influencia real. Subestimaba no solo a mí, sino el valor de décadas de lealtad, confianza y respeto mutuo que había cultivado con todos en nuestra comunidad. Ezequiel seguía confiando ciegamente, preguntando ocasionalmente si tenía preocupaciones, y yo sonreía cortésmente cuidando no alarmarlo.
Xiomara, como esperaba, permanecía enfocada en las apariencias y la validación social ciega a la telaraña formándose alrededor. Catalogué cada relación, cada favor pasado y cada influencia sutil que podía invocar si era necesario. Cada individuo era parte del plan mayor, aunque ninguno conocía el alcance completo. La orquestación cuidadosa de mi red no era solo sobre palanca, era sobre precisión y timing. Al final del día di un paso atrás y revisé la estrategia confiada en que los siguientes movimientos serían imparables. El escenario estaba casi listo, y Rodrigo Santamaría no tenía idea de cuán precaria era realmente su boda perfecta. Después empecé a reunir la evidencia dura que solidificaría mi palanca y aseguraría que su fachada no pudiera sostenerse más. Pasé los siguientes días compilando cada pieza de evidencia que Javier había descubierto, organizando cuidadosamente registros bancarios, archivos de la Comisión de Valores, declaraciones de clientes y recibos de juego, en un expediente completo. Cada documento revelaba otra capa de la imprudencia de Rodrigo Santamaría, las grietas ocultas bajo la superficie pulida que mostraba al mundo. Los números contaban una historia que las palabras solas no podían. Fondos desfalcados, transferencias para cubrir pérdidas de juego y cuentas de clientes drenadas bajo el disfraz de estrategia de inversión. Mientras revisaba los documentos, empecé a insinuar sutilmente a Xiomara que algo andaba mal. No quería alarmarla innecesariamente, pero pequeñas preguntas sobre timing, inconsistencias en las explicaciones de Rodrigo y observaciones gentiles sobre comportamiento plantaban semillas de duda. Xiomara escuchaba al principio cortésmente, luego con creciente curiosidad. Había confiado en él ciegamente, pero empezaba a notar las brechas y contradicciones que yo había observado por meses. El contraste entre mi respeto ganado y el privilegio heredado de Rodrigo se volvió dolorosamente claro. Cada cliente, cada socio, cada amigo con quien había construido una relación por décadas, me había confiado porque había probado mi valor a través de acciones con fiabilidad y honestidad. Rodrigo, en contraste, dependía de su apellido y posición social, asumiendo que lo blindaban de la responsabilidad. Mantuve el expediente organizado no solo como evidencia, sino como herramienta, sabiendo que cuando llegara el momento, me permitiría desmantelar su fachada por completo. El patrón de engaño, las manipulaciones ocultas, todo apuntaba allí una verdad. El hombre que juzgaba mi vida y descartaba a mis amigos como insignificantes no tenía idea de con quién se metía realmente. Al cerrar la carpeta final sentí el peso de lo que vendría. El siguiente paso requeriría tanto paciencia como precisión, pasando de la investigación silenciosa a la estrategia activa. Las primeras llamadas llegaron temprano en la mañana. Una voz tranquila al otro lado de la línea explicó que el salón que Rodrigo había reservado estaba de repente indisponible por mantenimiento inesperado. Escuché expresando simpatía mientras sabía que el timing no era coincidencia. Era el primero en una serie de dominós que había arreglado cada pieza, cayendo precisamente cuando necesitaba. A medida que pasaban las horas, llegaron más llamadas. Salones de respaldo elegidos meticulosamente para asegurar el día perfecto de Rodrigo. De repente estaban ocupados o cerrados por eventos privados. Cada espacio en el que contaba desaparecía. Para media tarde, el pánico en su voz por teléfono era inconfundible. Había pasado meses planeando este evento, confiando en suposiciones y privilegio heredado, y ahora la base en la que confiaba se desmoronaba. La incertidumbre de Ezequiel empezó a mostrarse. Me llamó durante uno de los intentos frenéticos de Rodrigo por asegurar otro salón. «Mamá, ¿cómo está pasando esto?
¿Puede ser realmente coincidencia? Su voz vacilaba una mezcla de frustración y duda. Mantuve mi tono calmado recordándole solo que la suerte y la preparación a menudo se cruzan de maneras inesperadas. Lentamente empezó a reconocer que la imagen perfecta que Rodrigo proyectaba podría no ser lo que parecía. El rol de Xiomara en la manipulación también se volvió cada vez más aparente. Sus aprobaciones curadas con cuidado y desprecios sutiles a mis amigos habían contribuido al caos, y la creciente conciencia de Ezequiel sobre su influencia creaba una tensión silenciosa entre ellos. Noté cada reacción, cada tropiezo, entendiendo que las grietas en su alianza se ampliaban con cada llamada fallida y salón indisponible. La boda de 3 millones de pesos, una vez, un símbolo brillante de la ambición de Rodrigo, ahora era una ilusión frágil. Cada cancelación, cada puerta cerrada, servía como recordatorio de que el control nunca es absoluto y que los cambios más pequeños pueden tener consecuencias monumentales. Observé la situación desplegarse en silencio, mis décadas de planificación y palanca de red, produciendo resultados visibles. Para la noche los dominós se habían alineado casi perfectamente, y Rodrigo Santamaría había empezado a entender, aunque se negara a admitirlo, que su mundo perfecto se deshilachaba. El siguiente paso sería una confrontación directa, una que forzaría la verdad a salir y probaría su compostura de maneras que nunca había imaginado. Le pedí a Rodrigo que se reuniera conmigo en mi oficina, bajo el pretexto de discutir detalles finales para la boda. Llegó 30 minutos temprano, impecablemente vestido, exudando confianza, completamente ajeno a lo que lo esperaba. Le indiqué la silla frente a mi escritorio y dudó, como si la habitación misma demandara un respeto que no había esperado encontrar. Una vez sentado, coloqué la carpeta manila frente a él. El grueso montón de documentos brillaba bajo la luz del techo, cada página un registro de sus fechorías. Estados de cuenta mostrando transferencias no autorizadas, archivos de la Comisión de Valores, detallando indagaciones en el grupo de inversiones Santamaría y recibos revelando la escala de sus deudas de juego. Observé su expresión cambiar despacio, la máscara de arrogancia, agrietándose, aunque intentaba mantener la compostura. «Esto», dije con voz pareja tocando la carpeta, «es el retrato del tipo que cree que puede juzgar a otros mientras esconde crímenes detrás de su apellido. Tengo detallado todo. Tus transferencias de cuentas de clientes, pérdidas de juego y las investigaciones formales que ya están en marcha». Se recostó intentando reclamar control, pero podía ver la tensión bajo su exterior pulido. Por primera vez, Rodrigo Santamaría entendía que su herencia y conexiones no significaban nada sin credibilidad, y que su fachada construida con esmero podía ser desmantelada por alguien a quien había subestimado. Ezequiel estaba justo detrás de Rodrigo en silencio, absorbiendo cada palabra. Había crecido confiando en que el amor y la ambición podían suavizar defectos de carácter, pero presenciar esta confrontación iluminaba la diferencia entre apariencia y realidad. Vio en tiempo real las consecuencias del engaño y el valor de la integridad, y quedó claro por qué había esperado, observado y reunido pruebas. La voz de Rodrigo tembló ligeramente al preguntar si pretendía exponerlo públicamente. Permanecí calmada. Mi palanca no se basaba en amenazas o emociones. Estaba arraigada en hechos, relaciones y años de confianza ganada. La fichahabitación misma parecía inclinarse a mi favor, cada desaire y desprecio pasado devuelto 10 veces en este momento controlado, deliberado. Al final de la conversación, la confianza de Rodrigo había sido reemplazada por incertidumbre y realmente sabía, que su posición había cambiado irreversiblemente.
El siguiente paso sería revelar el alcance completo de su engaño al círculo más amplio, asegurando que el caos de su desmoronamiento no dejara intacta ninguna parte de su imagen curada con esmero. El día de la boda llegó con un aire de anticipación, aunque no del tipo que Rodrigo había esperado. Los invitados llegaron en sus atuendos elegidos con cuidado, ajenos a que la ilusión orquestada con precisión de perfección estaba ya a punto de desmoronarse. Me posicioné en silencio con Ezequiel a mi lado, mientras nuestros amigos y colegas más cercanos llenaban las filas traseras leales y atentos. Rodrigo llegó en su traje pulido exudando la confianza de alguien que creía que el día estaba enteramente bajo su control. Se detuvo al ver a la multitud un destello de inquietud cruzando su rostro, aunque rápidamente lo enmascaró con una sonrisa practicada. El área de la ceremonia estaba arreglada como planeado, pero la atmósfera había cambiado. La elegancia de la riqueza no podía ocultar la tensión que ahora hervía bajo la superficie. Cuando comenzaron los procedimientos, tomé una respiración profunda y empecé a hablar. Expuse los hechos paso a paso, transferencias no autorizadas de clientes, desfalco, deudas de juego y la investigación de la Comisión de Valores ya en curso. Cada afirmación aterrizaba con autoridad tranquila el peso de la evidencia, innegable. El rostro de Rodrigo palideció y se dio cuenta de que cada invitado ahora entendía no solo el alcance de sus crímenes, sino también la inversión moral que había creado al intentar borrar a aquellos que consideraba insignificantes. Oficiales de la ley posicionados discretamente entre los invitados se movieron con discreción, pero presencia innegable. El sentido de control de Rodrigo se deshilachó al ver las consecuencias que había asumido por mucho tiempo que podía evitar. La gente que había descartado, mis amigos, mis colegas, aquellos que habían construido vidas de integridad a mi lado, ahora eran reconocidos su importancia innegable. Familias migrantes, colegas leales y socios comunitarios fueron honrados en el espacio que él había intentado dominar, mientras sus conexiones de dinero viejo miraban en silencio presenciando el colapso de su imagen curada con esmero. Ezequiel observaba de cerca absorbiendo las lecciones de integridad y el poder del respeto ganado. Vio cómo la influencia construidas a través de confianza, honestidad y relaciones podía superar la riqueza heredada, y cómo la claridad moral de una persona podía desmantelar una jerarquía falsa. Al final del evento, la reputación de Rodrigo Santamaría había sido dañada irrevocablemente y el orden social que creía inquebrantable había cambiado por completo. La siguiente fase involucraría abordar las repercusiones personales, asegurando que la justicia se extendiera a los perjudicados y guiando a Ezequiel a través de las decisiones que ahora tenía que tomar con esta claridad recién encontrada. Después del ajuste de cuentas público, Ezequiel y yo encontramos un momento tranquilo lejos de la multitud. Estaba tenso al principio, su mente reproduciendo cada detalle del engaño de Rodrigo y el colapso repentino de la boda que había pensado sería perfecta. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el atractivo del estatus social y la realidad de la integridad. «Mamá», dijo finalmente, «ahora lo entiendo. Todo lo que pensaba que importaba, las apariencias, las conexiones, no significan nada comparado con lo que hemos construido aquí. Lo que me has enseñado sobre honestidad y lealtad es lo único que realmente perdura». Su voz llevaba tanto alivio como resolución. Asentí orgullosa de que hubiera absorbido la lección sin necesidad de forzarla. Hablamos largamente sobre la importancia de las relaciones del tipo que perduran a través de décadas de trabajo, confianza y respeto mutuo. Le recordé que la riqueza y la herencia pueden abrir puertas pero no definen el carácter.
la gente que había estado con nosotros, amigos, colegas, familias que habían sido leales en las buenas y en las malas, eran la verdadera medida del éxito. Ezequiel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y podía ver el peso levantándose de sus hombros. Xiomara también había permanecido cerca a su postura, cambiando sutilmente, mientras observaba las secuelas. Empezó a reconocer las consecuencias de su propia complicidad en las manipulaciones de Rodrigo y la realidad del daño que sus elecciones habían causado. Aunque vacilante, se acercó buscando comprensión y reconociendo en silencio las lecciones que había ignorado. Para cuando la noche se asentó, la unidad familiar se había restaurado de una manera que se sentía auténtica y duradera. El sentido de alivio no era solo por evitar un desastre, sino por saber que los valores que defendíamos, honestidad, lealtad y respeto ganado, nos habían guiado a través del caos. Con la multitud dispersa y la crisis inmediata detrás, sabía que aún había trabajo por hacer, ayudar a Ezequiel a navegar sus decisiones futuras con claridad y asegurar que las familias afectadas por las acciones de Rodrigo fueran apoyadas. El siguiente paso sería poner esas lecciones en acción, solidificando tanto la justicia como la integridad de nuestra familia. El lunes siguiente, Rodrigo Santamaría fue arrestado formalmente, sus acciones expuestas, para que todos las vieran. La boda que una vez había sido el centro de sus ambiciones ya no existía, cancelada por completo y reemplazada por un mensaje claro: el engaño y la avaricia tienen consecuencias. Observé los reportes de noticias en silencio, satisfecha de que la verdad hubiera prevalecido y que la justicia se desplegara para las familias que habían sufrido por su imprudencia. Ezequiel, habiendo absorbido las lecciones de los días pasados, se acercó a mí con una determinación que rara vez había visto. «Mamá», dijo, «quiero ser parte de algo significativo. Quiero ayudar a la gente como siempre me has enseñado». Se unió a mi empresa supervisando proyectos comunitarios y filantrópicos, asegurando que nuestro trabajo alcanzara más allá de los negocios, hacia un impacto real y duradero. Sus elecciones reflejaban no ambición por estatus, sino los valores que ahora entendía: honestidad, lealtad y responsabilidad. Empezamos a contactar a las familias afectadas por el fraude de Rodrigo, asistiendo en recuperar lo que podían y proporcionando apoyo donde se necesitaba. Nunca se trató de venganza. Se trataba de restaurar el equilibrio y reforzar las lecciones de integridad. Cada familia que ayudamos era un recordatorio de que el poder del respeto ganado superaba con creces la influencia vacía de la riqueza heredada. En los momentos tranquilos después, reflexioné sobre lo que había sucedido. La venganza, me di cuenta, nunca fue el objetivo. La verdadera satisfacción viene de vivir bien, proteger a tu familia y enseñar a la siguiente generación que los valores, el carácter y las relaciones importan más que el dinero o el estatus social. Mientras Ezequiel y yo revisábamos planes para iniciativas comunitarias próximas, sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo arraigado en integridad, propósito y la fuerza perdurable de la familia. Las lecciones de las semanas pasadas nos guiarían adelante, moldeando nuestro legado y las vidas que tocábamos.